Y esta noche en nuestro plato tenemos a uno de los investigadores de la comarca de Antequera que más sabe de las historias que rozan la leyenda, de las leyendas que rozan lo historiográfico de nuestra comarca, una comarca en la que bueno, pues buena parte de esas historias están relacionadas con la guerra y con las batallas, con caballeros y con cruzadas. El autor de Sir James Douglas, o James Douglas, la cruzada de Braveheart, es Isidoro Otero, que es investigador, profesor de un instituto en Archidona, pero que cuenta con una vasta biografía relacionada precisamente con la historia, con publicaciones de obras tales como Materiales para el estudio de la comarca nororiental de Málaga, Despertar de un silencio, dedicado a la memoria histórica, 25 años de ayuntamientos democráticos, o este último que hemos mencionado, entre otros. Además, en Antequera, que es donde tenemos la mayor parte de nuestra audiencia, es conocido por ser académico de la Real Academia de las Nobles Artes y de la Ciencia, precisamente en nuestra localidad. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Enhorabuena por el éxito de esa última de las obras que hemos mencionado. Muchas gracias. Y luego hablaremos más extendidamente de la que ha sido quizá la más sonada de todas las obras y de todo lo que todavía puede sonar más. Esperemos que sea así, ¿verdad? Pero antes, pues preguntarle, porque hace poco tiempo tuve la ocasión, al final es que es así, es un poco triste porque está muy relacionado todo con las batallas y con las guerras, ¿no? De ver en muy pocas horas seguidas, esto que tienes el sábado libre, la historia del mundo, ¿no? Que es una producción de la BBC que yo recomiendo a toda la gente que nos está viendo, que me pareció de lo más llamativo, que se ha traducido al español y que te lo descargan varios vídeos que están disponibles, creo recordar, en YouTube también. Y al final te das cuenta de que en el mundo el humano se pasa todo el tiempo peleándose entre sí. O sea, desde la época más prehistórica de todas hasta ahora, y solamente llevamos muy poco tiempo, quizá décadas, viviendo un poco en una situación de bienestar. Vamos a hablar que en España incluso más tiempo que en el resto, porque nos pilló la guerra civil también de por medio y la posguerra. Sí, claro, desgraciadamente lo que comentas, la guerra ha sido algo muy importante en lo que es el transcurso de la historia, pero también la vida cotidiana en la Edad Media o en épocas anteriores o en épocas antiguas también había periodos de paz. Es importante, incluso en zonas como la nuestra, que ha sido una zona de frontera. Tradicionalmente ha estado bastantes siglos siendo una zona de frontera. En esa frontera entre dos mundos muy diferentes, dos mundos que le separaban, dos religiones, dos formas de entender la vida, había también relaciones, había contactos comerciales, había relaciones entre el pueblo e incluso entre las clases dominantes. Por tanto, sí, guerra, conflictos y demás, pero también periodos de paz, periodos de convivencia. No quiero hablarte de las convivencias de las tres culturas o de las culturas pero yo sí, porque Isidoro, el origen fundamental de tenerlo hoy con nosotros es profundizar un poco más en todas las historias y las leyendas que hay en una comarca que parece que es un foco, una cantera de historias y de leyendas, ¿no? Que ahora hablaremos solamente de algunas de las más destacadas. Eso es precisamente por eso, porque es un sitio donde rozan las culturas y una se superpone a otra y al final puede que en el embrión, en el origen de todas ellas esté la historia original, pero luego se torna de leyenda, ¿no? Sí, sí, además ha sido, como muy bien has dicho, un sitio donde la cultura se ha concentrado, pero es precisamente por eso, porque ha sido un paso, ha sido un lugar de paso de culturas, ¿no? Nosotros estamos en lo que son ese surco intrabético, ¿no? Entre las dos cordilleras béticas, una serie de vegas muy importantes que han sido paso natural entre las dos Andalucías desde siempre. Entonces las leyendas, muchísimas. Yo lo que sí quiero destacar quizás es el hecho de un hito que hay en el paisaje que realmente es el referente de todo nuestro territorio, que es la Peña de los Enamorados. La Peña ha dado mucho juego históricamente, ha generado muchas leyendas, la más conocida, pues, la famosa leyenda de los enamorados, ¿no? Que tenemos pues siempre la duda si
o hay distintas versiones, ¿no? Si ella era musulmana, el cristiano, si los dos eran musulmanes. Con lo cual estamos hablando de que esa leyenda procede de la época de la Edad Media 100% y del momento de la frontera entre moros y cristianos, para que todos lo entendamos. Correcto, sí, estaríamos en ese periodo cuando realmente toma cuerpo esa leyenda. Lo que ocurre, y es lo interesante, que los investigadores hemos estado viendo que hay un sustrato anterior, hay un sustrato que nos habla de la peña como algo, esa peña antropomorfa. A mí no me gusta que le llamen el indio, es decir, es algo que mucha gente de fuera pues a lo mejor le entiende. Yo creo que la característica es esa forma antropomorfa. Siempre ha tenido que encandilar, ha tenido que dar un sentido mágico a todos aquellos pueblos que han pasado por ella. Por tanto, en la época medieval se conforma la historia de amor, esa historia de amor imposible que acaba uniéndose en lo más alto de la peña y en la muerte, ¿no? Como un final trágico. Entonces, Taxona, la hija de un gobernador que hablábamos antes de Archidona, mantiene una relación secreta con Tello, ¿no? Que parece ser que pertenecía al otro bando, o es anterior, que nos está contando usted. Bueno, yo creo que posiblemente Taxona era la hija de Ibrahim, el último gobernador musulmán de Arsiduna, de la Arsiduna árabe. Y posiblemente no tuviera, mi interpretación, hay muchas, no tuviese una historia de amor con un cristiano, sino posiblemente con un musulmán, con un musulmán pobre. Es el gran problema, ¿no? de la imposibilidad de su amor, porque ella estaba destinada a casarse con el cadí de Alhama, con el juez de Alhama. Su padre ya era lógico dentro de la tradición de aquella época que ella desde muy joven ya tuviera el destino. Y una chica joven pues se enamoraría pues posiblemente de un musulmán, de un chico joven y pobre, que su amor era imposible. Ante esa imposibilidad ellos deciden huir. Ibrahim los va a perseguir por toda la Vega y ellos, que se ven ya que su amor no va a ser posible realizarlo, pues deciden subir a lo más alto de ese peñasco y de allí pues con sus caballos lanzarse. Esta historia la conocemos todos y hay interpretaciones, y desde Washington Irving, desde que Washington Irving escribiera los cuentos de la Alhambra, ¿no? Hemos tenido muchas versiones e incluso algunas bastante dispares. No obstante, a los que la conocen, llegan a conocer la historia, les llega a fascinar, porque final trágico, historia de amor, amor imposible, diferencia o bien de riqueza o bien de religión, son temas muy universales, son temas que van a poder interesar a gente de toda la época. Nos sigue interesando, cuando contamos la leyenda, sigue interesando a la gente actual que se lo decimos. Isidoro, ha mencionado usted que incluso desde antes, porque la roca antropomórfica, sí, ya conocíamos que los propios constructores de los dólmenes pusieron el dolmen mirando hacia allá. Correcto. Y lo hemos comentado y tenemos ocasión de hablarlo, pero estamos hablando de que ya desde antes había una leyenda de enamorados y de sacrificio por amor desde antes de la Edad Media. Sí, es un poco lo que te he comentado, ¿no? Que ha sido... ¿Pero de antes cuándo? Estamos hablando quizás desde la época protohistórica, época protohistórica. Todo lo que son monumentos megalíticos están orientados a ese hito. Estoy hablando de la parte podríamos decir, Archidona, como de la parte antequera. Todo está orientado hacia esa peña. Y claro, esa continuidad cultural tenemos ya referencias de época romana. Incluso, ¿pero referencias de la roca antropomórfica que parece una persona? No, y por lo tanto es un gigante dormido que a todos nos llama la atención desde la época prehistórica, o referencias de una historia de amor frustrada? Referencia de una historia, lo que pasa es que no conocemos ese desarrollo, pero sí sabemos el nombre romano. ¿Cómo la llamaban? Dus Amantis.
¿Qué Con lo significa? cual, dos amantes. Dos sí, amantes. los dos amantes. Con lo En cual, época romana, o sea, que esto es estamos anterior a la hablando Edad Media, ¿no? de la época de que hay un sustrato anterior. Hay un sustrato anterior. Con lo cual, esta peña siempre ha generado esa fantasía, esa emoción o una historia que estuviese relacionada con ella. Lo que ocurre es que la leyenda, ya lo sabes, se pierde. La leyenda se pierde entre lo que ocurrió, lo que pudo ser real y lo que es histórico. No tenemos constancia de que alguna vez esos dos enamorados realmente existieran, ¿no? Lo tenemos en el colectivo de todo nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una historia que hoy queríamos conocer un poquito mejor, invitando de nuevo a Isidoro Otero, es historiador que además es director de una revista de estudios históricos precisamente que se llama Raya, para profundizar un poquito más al respecto de esa historia, leyenda de la Peña de los Enamorados, que es anterior a la Edad Media. Solamente, Cristóbal, una cosa que no te he comentado antes, que era que va a ser tan importante la leyenda de la Peña de los Enamorados que Blas Infante, el padre de la patria andaluza, que va a tener incluso, le va a preocupar mucho todo lo que es la época andalusí, la época, lo que de su idea andaluza él trae de la época árabe, pues en la casa de Coria, en su propia casa de Coria, que se llama Dar al-Faraj, la casa de la alegría, le pone ese nombre, en el salón de su casa le van a pintar, su amigo Garzón, Juan Antonio Garzón, le va a pintar la leyenda de la Peña de los Enamorados. Los dos enamorados a caballo, en lo alto de la peña, antes de despeñarse, de tirarse. Es decir, él quiso tenerla muy presente en el salón de su casa, en un fresco. ¿Qué relación puede tener entonces nuestra maravillosa leyenda de la Peña de los Enamorados? Hemos dicho que tiene relación y está constatado, porque además está muy cantado y se ve perfectamente cuando nos ponemos en el fondo de los dólmenes, o del dolmen de Menga, mejor dicho, de la orientación, claramente intencionada. Por supuesto. Marcó a los romanos, que ya la llamaban de los amantes, y eso habrá que profundizar en la historia, y el día que descubra algún nuevo dato al respecto nos lo tiene que volver a contar. Pero es que nos está diciendo que puede que haya podido influir de alguna forma en el andalucismo, en el origen del andalucismo a nivel histórico, que luego tuvo una plasmación política. Correcto. Sí. ¿Qué tiene que ver la leyenda, el trasfondo de lo árabe y lo cristiano con el andalucismo? Bien, siempre Blas Infante hace el bachillerato en el Colegio Escolapio, que conoce usted muy bien, de Archidona, en el que yo tengo la suerte de trabajar, ¿no? Y entonces aquella influencia va a ser muy grande, porque serán sus propios maestros escolapios los que le contarán la leyenda de la Peña. Entonces yo creo que todo el interés por el sustrato cultural andalusí, que luego va a tener una plasmación política en sus ideas, nace ahí, nace en la época de bachiller. Igual que nace, y no sé si lo conocéis, pero el propio himno de Andalucía es el Santo Dios, una canción que él aprendió de los escolapios, que era una canción religiosa. El Santo Dios, él utiliza la música de esa canción que cantaba en la iglesia de los escolapios, va a utilizar la música, le pone una nueva letra y hoy en día es nuestro himno de Andalucía. Es decir, que esa estancia en el colegio, estoy cambiando un poco el tema, esa estancia en el colegio le va a influir en muchos aspectos. Uno de ellos, ese interés por el mundo musulmán, por el pasado musulmán de nuestra tierra, y otro, pues el origen también del himno que lo coge. Entiendo que rescatamos a la hora de relacionarlo con el andalucismo el componente árabe, ¿no? Del momento que se produce una guerra, en el momento de la reconquista, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo árabe con el andalucismo? Es decir, Andalucía estaba ya antes, ¿no? de la época del mundo árabe, ¿no? O la época de la dominación árabe.
Andalucía es un territorio. Andalucía es un territorio que ha tenido muchos nombres. Era la región, la zona de los túrdulos, de unos íberos, unos pueblos íberos primitivos. Andalucía es la Andalucía de la Baética. Andalucía era la Andalucía de los cartagineses, era la Andalucía de Bizancio. Andalucía ha sido muchos territorios, pero al andaluz era algo mucho más extenso. Al andaluz era casi toda la península, llegaba hasta Zaragoza, llegaba hasta el Valle del Duero. Lo que ocurre es que ya la Andalucía que se empieza a ir formando, estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Del último periodo en el que la expansión cristiana, los reinos cristianos, Castilla, Navarra, Aragón, se convierten en más poderosos y van a ir avanzando en su conquista. Al final, a partir del siglo XIII, lo único que quedará será el reino de Granada, el reino nazarí. Estamos hablando entonces de que los andalucistas, bueno, pues hablan de toda la antigüedad, de milenios de Andalucía y de su patrimonio y de su historia, pero claro, se fijan y ponen el foco mucho en la Al-Ándalus, que fue el momento de mayor auge del territorio llamado Andalucía, y además el origen, el nombre está ahí también, precisamente, ¿no? Sí, es el siglo X, es la época del califato, es la época de Abderramán III, del gran califa, cuando Córdoba realmente es la capital más sobresaliente de todo lo que era el mundo civilizado, de todo lo que era la Europa de aquel entonces, por supuesto. Bueno, pues no podíamos por menos que volver a invitar a Isidoro Otero a nuestro programa para hablar de otra leyenda, en esta ocasión la leyenda de la Peña de los Enamorados, y de cómo ya se hablaba antes de la época de la Reconquista, y de cómo ha marcado incluso las tendencias políticas, o la del nacionalismo andaluz o la del andalucismo a posteriori, y hemos aprendido muchísimas cosas con su visita de nuevo un día más. Isidoro Otero, nunca será suficiente que tengamos la ocasión de invitarle, porque cada vez que viene usted por aquí pues nos enseñan cosas nuevas que no sabíamos, de algo que con lo que nos codeamos o pasamos por delante innumerables ocasiones, como por ejemplo puede ser la Peña o el himno andaluz, escuchándolo, ¿no? Muchísimas gracias, y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.